pueblo del Ecuador un tiempo formó parte de la monarquía española, a la cual le ligan los vínculos de la amistad, de la sangre, del idioma y de las tradiciones. España nos dio cuanto podía darnos, su civilización, y apagada ya la tea de la discordia, hoy día sus glorias son nuestras glorias y las más brillantes páginas de nuestra historia pertenecen a la historia española. Esto lo dijo Eloy Alfaro, presidente de la República, el día de la inauguración del Monumento a la Independencia en la Plaza Grande. Los infrescritos diputados del pueblo, atendidas las presentes críticas circunstancias de la nación, declaramos solemnemente haber cesado en sus funciones los magistrados actuales de esta capital y sus provincias. Así se abre el acta de la Junta Suprema que se instaló el 10 de agosto de 1809 y que ha sido de alguna manera fuente inagotable de mitos históricos que se han seguido reproduciendo hasta la fecha. Nos hemos reunido hoy en la sala capitular de San Agustín para justamente hablar acerca de este evento que ha sido, como decíamos hace un momento, mitificado por la historia nacionalista. Y a mí me gustaría abrir la tertulia presente hablando precisamente de esta serie de imprecisiones que se hacen en la historiografía común ecuatoriana, ¿no? En primer lugar, hace un momento mencionábamos que la Junta del 10 de agosto no fue de ninguna manera suprema. Soberana. Perdón, no fue soberana. Más bien fue una Junta Suprema en imitación a las muchísimas juntas que se habían hecho en ese momento en España y en el resto del Imperio Español, ¿no? Entonces, me gustaría abrir un poco la tertulia recordando la tradición conciliar, la tradición de las juntas, tan arraigada en el derecho español. Claro, o sea, un punto fundamental del 10 de agosto de la Junta y en sí de toda la tradición política de la cultura hispánica, de la cultura occidental, en este caso de la cultura política española particularmente, era el juntismo, ¿no? O sea, si se quiere, un protoparlamentarismo como reconocido inclusive en la Unión Europea y que tiene una raigambre medieval viejísima. O sea, las cortes prácticamente inician de esta forma en juntas locales. Después la misma tradición del sentido de autoridad suprema también no es una novedad. Todas las reuniones de las cortes en general se consideraban la autoridad suprema de los reinos, o sea, al punto de que cuando Carlos I asume la corona de Castilla, tienen esta gran problemática con las juntas de Castilla, justamente con los comuneros de Castilla, y se produce una guerra. O sea, lo que quiero decir con esto es que no hay una excepcionalidad en lo que pasó aquí el 10 de agosto de 1809. Ni siquiera en el tema de lo que se ha querido la mitografía hacerle pasar como una connotación de rebeldía única del quiteño o de lo quiteño. Bueno, allí inclusive la rebeldía es si se quiere, la rebeldía en un sentido positivo de la palabra, es una tradición castellana, ¿no? Castilla surge como una rebeldía en contra del Reino de León. Después siempre la monarquía española se considera una monarquía pactista, ¿no? De derecho divino, como tú bien explicaste alguna vez, Aurelio, y el monarca era proclamado por estas reuniones de las juntas y las cortes después. Y en América igualmente, antes de 1809, del 10 de agosto de 1809, primero cuando invade Napoleón la península, hay algunas juntas en la misma península. Y después, cuando viene las noticias de América, empieza a haber una eclosión de estas juntas, primero en Montevideo, después en Chuquisaca, y después acá en Quito, que sería la tercera en realidad. México hubo un intento. Y en México hubo un intento. ¿Y por qué eclosionan de esta manera estas juntas de forma casi seguida, sin el nivel de comunicación que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque era la tradición política y el derecho que se conocía y se entendía que en ausencia del soberano, la soberanía es compartida justamente con las juntas, con las cortes, con los cabildos, con los concilios, entonces vuelve, y en ausencia del monarca la junta tenía que tomar la rienda del poder, pero en una situación no de rompimiento con la monarquía, ni mucho menos. Claro, justamente una de las
visiones que más injustamente ha sido olvidada del pensamiento político hispánico es esto de la idea de la soberanía compartida. Se nos ha metido tanto en la cabeza la idea que viene de la Revolución Francesa, de la soberanía que recae en el pueblo y ya no en el rey, que se nos ha omitido el hecho de que en el pensamiento político hispánico la soberanía es compartida justamente entre el rey y el pueblo. Entonces, el pueblo representado a través de quién, de las juntas, de las ciudades, de los cabildos. Entonces, esto es algo que se debe tener permanentemente presente, permanentemente claro, y es un pacto en consecuencia de un pacto mutuo, una soberanía compartida. Es una idea pues que se remonta por mucho tiempo atrás a los grandes pensadores políticos hispánicos, ¿no? Hay muchos, algunos jesuitas, algunos dominicos en esa corriente, pero que, como dije al inicio, han sido injustamente olvidados justamente por esta visión, por esta idea que nos ha impuesto a través de lo que podemos denominar como el colonialismo cultural francés para interpretar los hechos de la realidad hispánica. Otro hecho también que se ha aclarado es que el proceso del 10 de agosto de 1809 no busca una independencia de España, es algo que hay que enfatizarlo permanentemente. Es un proceso que busca una autonomía política, que es un concepto muy distinto a la independencia o de separatismo. La idea de separatismo, la idea de independencia, eso viene mucho después, viene en la década del 20 del siglo XIX, de la mano de Bolívar, de la mano de la masonería, de la mano de las conspiraciones inglesas, pero para 1809 podemos entender que la Junta Soberana de Quito, que se proclamó, como Aurelio lo mencionó al inicio, nace como una respuesta nacionalista. Junta Suprema de Quito nace como una respuesta que bien podemos decirle como nacional, de defensa de la tradición hispánica ante una monarca que había sido capturado por una invasión de Napoleón Bonaparte, y había ese temor en todo el continente de que las tropas francesas invadan América. Entonces hay un clima de emergencia, hay un clima de expectativa, de muchísimo miedo, de muchísima suspicacia, de muchísimo recelo. Ahora bien, el tema de las juntas también entra en conflicto con las autoridades hispánicas presentes acá en América, entonces porque ellas planteaban que el hecho que Napoleón haya invadido la península ibérica, según las autoridades, no significaba por qué ponerse los pelos de punta. En cambio el pueblo entendió lo contrario y eso genera una disputa por el concepto, por la idea de soberanía, pero nunca hubo idea de independencia. Perdón, Julio, no era el pueblo, era la élite ilustrada. Que comenzó como élite, claro. Esa es otra cosa, la idea de la élite, ¿no? Justamente quiero hacer un señalamiento importantísimo del texto que ya nos ha citado Aurelio, que habla de las circunstancias críticas de la nación. Voy a repetir nuevamente lo que ya leyó Aurelio, que dice: nos, los infrascritos diputados del pueblo, atendidas las presentes circunstancias críticas de la nación. ¿Cuál es la nación que existe en 1809? La quiteña, puede ser. La ecuatoriana, ni fregando, pues el Ecuador nace como una entidad política con la ley que hizo el funesto de Bolívar, y también en este caso es la nación hispánica. La nación española. ¿Qué ocurre en la nación española en 1808, el año inmediatamente anterior? Invade Napoleón la península ibérica, se toma prisionero tanto al rey, existe un vacío de poder, y justamente eso da lugar a los motines de Aranjuez, a la revuelta del 2 de mayo, que establece justamente ya la creación de juntas. Las juntas ostentaban una soberanía que retornaba, de acuerdo a lo que ya se ha mencionado, a la composición pactista de la corona española. Tan interesante es esto que el Ayuntamiento de Madrid, el 2 de mayo de 1985, firma la paz con la República Francesa por los acontecimientos que habían ocurrido en 1808. Sumamente interesante en señalar que la composición política, incluso desde el punto de vista de las relaciones internacionales, hacían a estos entes autónomos, a los cuales retorna la soberanía, o se da la soberanía, se traspasa la soberanía real ante su vacío, el tomar las decisiones. Y justamente por el mismo hecho de que nunca fuimos colonia, es que las sociedades de estos pueblos de la América hispana reproducían el mismo derecho que ya habían conocido a lo largo de estos siglos.
Y básicamente el proceso juntista fue justamente eso, asumir temporalmente la regencia de estos territorios mientras De se estos da- reinos. de estos reinos. Porque el acta se firma, ¿dónde se firma el acta? El acta se firma en el Palacio Real de Quito. No, y el acta se firma en el reino, así, no tengo la mano, pero ni... Aquí recuerdo está. el momento, en el reino de San Francisco de Quito, es donde se firma el acta, ¿no? Y además hay un tema. Así, los que firmaron el acta lo pusieron así, no el reino de Quito, el reino de San Francisco de Quito lo ponen. Miren esto, el presidente, esto dice el acta, tendrá por ahora y mientras se organizan las rentas del reino, 6,000 pesos de sueldo anual, 2,000 por cada vocal y 1,000 al secretario particular. Prestará juramento solemne de obediencia y fidelidad al rey en la catedral inmediatamente y lo hará prestar a todos los cuerpos constituidos, así Eso es eclesiásticos interesante. como seculares. Sostendrá la pureza de la religión, los derechos del rey y los de la patricia, y hará guerra mortal a todos sus enemigos. Y por eso es que se le trata como Alteza Real. Alteza Serenísima. Alteza Serenísima. Me parece que una de las, justamente el contexto importante de esta declaración es el hecho de que las juntas en América se demoran un poquito más en surgir en comparación con las juntas en España. O sea, no, ni de lejos la de Quito fue la primera, pero es interesante preguntarse por qué se demoran un poco, ¿no? Y bueno, en parte está esta distorsión de tiempo y espacio que existe por las distancias y las comunicaciones de la época. Pero más importante es que se les deja a las autoridades locales, ¿no? Como dice aquí, a los ministros y funcionarios magistrados de esta capital, se les deja el beneficio de la duda, de que vayan a actuar en defensa de la monarquía. Y una vez que se dan cuenta que los magistrados de la ciudad de Quito no tienen una posición clara en defensa de la monarquía, se les acusa de afrancesados. Claro. Y entonces se dispara este mecanismo, ¿no es cierto?, de la Junta Suprema. Y eso es súper importante, me parece, porque una de las es, entre muchas otras frases de la declaración, claramente nosotros podemos darnos cuenta que es una declaración en defensa del rey. Sí. Es una declaración en defensa de la autoridad del rey. Tienes que jurarle inmediatamente, el presidente de la Junta tiene que jurar inmediatamente lealtad al rey, por ejemplo, ¿no? Y dice textualmente que los representantes, ¿no?, de estos reinos se procurará la atracción de las otras que pleguen a la causa de Quito, las provincias circundantes, los virreinatos circundantes, en defensa de la monarquía española, ¿no? Y las ciudades además, ¿no? Y las ciudades también, claro. Entonces, me parece que nosotros hemos cometido el error varias veces de decirle Junta Soberana, porque se nos ha martillado esto en educación desde la más tierna infancia. Pero me parece a mí increíble que la educación y la historiografía nacional haya podido salir adelante cuando en el texto mismo, el texto es la muestra más clara de la intención de la Junta en función de la restauración de la autoridad real. Lamentablemente en nuestra historia la documentación no ha pesado. O sea, la documentación uno podría haber tenido ahí todo lo que quiera comprobar, lo que efectivamente manifestaron el 10 de agosto, pero hay historiadores que te dicen que bueno, que eso dice el acta, pero en realidad querían hacer otra cosa. O sea, no sé cómo concluye eso, ¿no? Entonces que a la final hay un historiador que es hasta miembro de la Academia de Historia, prefiero no decir quién es para evitarme problemas, una vez me dijo, porque es una persona problemática además, no, bueno, Francisco, sí es verdad que el acta no dice nada de eso, pero es que hay esta interpretación ni sé cuánto que nos da a entender que en verdad querían lo otro. Entonces fue una cosa increíble, o sea, si un historiador no basa su trabajo, como cualquier ciencia, en el estudio de los hechos objetivos, en este caso nos proporcionan los documentos, no es de historia, es cualquier cosa menos de historia. Y valga, yo quiero hacer es narrativa, es novela, es literatura, es lírica. Y quiero leer las dos placas que están afuera de este salón donde nos encontramos,
que dan un poco la pauta de este martilleo mitográfico y que es increíble, ¿no? La del centenario. Dice, el municipio de Quito, en el primer centenario de la independencia sudamericana, dedica esta lápida al pueblo soberano, reunido en esta sala el 16 de agosto de 1809 para ratificar el primer grito de libertad lanzado por los patriotas en esta capital en 10 de agosto del mismo año. O sea, son tan pocas palabras y tan llenas de tantas mentiras que habría que refutarla una por una, ¿no? Primero dice, el pueblo soberano. El concepto de pueblo soberano, para los justistas, como lo ha estudiado detenidamente el historiador Ahmed Deidán de la Torre en su libro Pueblos y Soberanía, Continuidades y Rupturas Conceptuales durante la insurgencia en el Reino de Quito. El concepto de pueblo soberano no era manejado por ninguno de los miembros de la Junta, ni mucho menos. De hecho, hay muchas declaraciones manifiestas en que se habla de la vil canalla del pueblo y cosas por el estilo. Se le afrenta y más bien el concepto de pueblos, en el sentido hispánico, de la variedad de los pueblos se retoma. Y en algún caso, si se habla del pueblo abstracto, siempre es en referencia a ellos mismos, que quiénes son, la élite ilustrada. No es esta idea del pueblo soberano moderna, de la nacionalidad moderna que se entiende como en el caso francés, ¿no? Y la otra placa, que es más reciente, también puesta por el municipio de Quito, dice, aquí se reunió el 16 de agosto de 1809 el Cabildo Abierto, convocado por el presidente de la Junta Soberana, ahí está, de Quito, Marqués de Selvalegre. No es Junta Soberana, reiteremos, ellos mismos se autoproclamaron Junta Suprema, y la segunda, la de 1810, fue la Junta Superior. Primer gobernante elegido por el pueblo, que eso es risible directamente, tras 255 años de autoridades coloniales. Y después dice, el 2 de agosto de 1810 fueron depositados aquí los cadáveres de los líderes del movimiento revolucionario de Quito, asesinados por las tropas enviadas por el virrey del Perú. Lamentablemente la cultura histórica ecuatoriana es eso, no son lemas, son eslóganes, que no superan eso y no van a un análisis más profundo. Y justamente es tal el asunto que, en especial la mitografía ecuatoriana, porque bueno, dentro de las mitografías hispanoamericanas creo que la ecuatoriana es de las más risibles o de las más absurdas. Por eso teníamos al héroe de los cañonazos, para mencionar un caso, que finalmente murió de disentería y por heridas de batalla. Es interesante ver que, por ejemplo, Chuquisacan y Montevideo se reivindican la ocasión como una manifestación de independencia. Y esto es claro porque el texto, la interpretación jurídica del documento es exegética. En ningún lado aquí dice que están haciendo un autogobierno, que nos gobernamos nosotros mismos. No, es una asunción de una potestad, de una majestad. Por eso es que la Junta se hace llamar majestad. Están asumiendo la majestad real, mientras la autoridad real se encuentra cautiva por el evento de que existe un usurpador. Un usurpador que vino a traer el Código Civil, la democracia representativa, en el más estilo moderno, el sueño de Bolívar, con una simple invasión hacia la península ibérica y correspondientemente a los demás territorios de la hispanidad. Entonces, si vamos a la lectura de los documentos son muy claros, son muy determinantes. Tal vez existe una manifestación de mayor autonomía en la Constitución quiteña de 1812, que ya establece un estado. Bueno, ahí se habla de independencia ya, pero siempre considerando que el rey legítimo de este reino es Fernando VII. Va yendo hacia el concepto de la confederación, por eso cité lo del Ayuntamiento de Madrid, porque la confederación es un modelo de Estado en el cual los estados confederados conservan la potestad de manejar las relaciones internacionales. Por eso es que la República Francesa firma con el Ayuntamiento de Madrid, y en el proceso del Estado de Quito, que si bien es una entidad, digamos, con un alto grado de independencia, sigue en cierta forma confederada a la monarquía española, a la corona española. Entonces tampoco se puede hablar de una independencia total, sino de un mayor autonomismo, porque también el modelo de la confederación es parecido al modelo que tiene, por ejemplo, la Suiza de este tiempo. La Confederación Helvética. Y perdón que interrumpa, ahí valdría hacer la aclaración importante.
que esa idea de confederación y después de federación, que se cree muchas veces de la ilustración francesa o de la inglesa, también corresponde a la tradición política, o sea, no con esas palabras, por supuesto, porque son palabras que se adoptan en el siglo XVIII, pero corresponden a la tradición política española. Los reinos de las Indias se incorporan formalmente en febrero de 1818 a la corona de Castilla. Hay un trámite... 1518. 1500. Dije 1818, perdón, 1518. El 2 de febrero, me parece, 1518 se incorporan formalmente. Hay un trámite en las Cortes para aceptar la integración de los reinos de las Indias, los reinos de las Tierra Firme, Islas Indias y Tierra Firme del Mar Océano, como era el nombre en esa época. Existe un proceso jurídico legal interno de las Cortes para hacer que estos territorios conquistados, descubiertos, de hecho ya incorporados a la corona, jurídicamente se incorporen, que eso implica una relación completamente distinta a una anexión de hecho, por ejemplo, en el sentido de confederación, porque inclusive Carlos I de Castilla y Carlos V del Sacro Imperio tienen que jurar la lealtad a todos los dominios de sus territorios, incluyendo el de Castilla, incluyendo los reinos de las Indias. Entonces eso da un carácter de confederación tácita, jurídicamente hablando. Así es. Claro, y este se formaliza con la de 1812 dentro del objetivo que tuvo este proceso juntista. Además hay un tema, la Junta también tiene ciertos elementos de derecho romano también. Es interesante porque es una magistratura especial que ejerce mientras ocurre esta emergencia. Sin llegar a ser la dictadura republicana, establece ciertos principios de cómo se maneja en el derecho romano estas situaciones de extraordinariedad del manejo del poder. De excepcionalidad, ¿no? Así Claro, es. ahora el proceso político que se desata después de 1809 también se va a entender como un inicio de una guerra de independencia, cosa falaz. En 1809 bien lo podemos entender como un golpe de Estado que ocurre justamente ante esta situación de emergencia a la cual se han referido nuestros amigos, y lo que viene después es una guerra civil que responde a ciudades como la de Cuenca, Guayaquil con Cucalón, el obispo Quintaín Ponte, por ejemplo, en Cuenca, o el cabildo de Pasto que se opone, Riobamba se oponen fehacientemente, y los cabildos indígenas la misma cosa. En el caso de don Leonardo Cerda Lloro, un gran cacique de lo que actualmente es la provincia de Chimborazo, se oponen fehacientemente al proceso juntista de 1809. ¿Por qué? Y ha sido invisibilizado eso. Porque la cosa es ¿por qué? Porque obviamente ellos no venían en una situación de peligro, y además veían que esta junta de 1809, a diferencia de lo que dice la placa de aquí afuera, no era una elección popular, era un golpe de Estado liderado por una facción de la élite cruceña, sobre todo el marquesado de Selvaler, con Juan Pío Montúfar, que además es un hombre timorato, porque él después se hace para atrás, él huye, él no da la cara. Y después, y también el marquesado de los Sánchez Orellana, ellos son los que lideran este proceso golpista, y tiene también la oposición inclusive de algunos distinguidas o miembros de la élite quiteña, como es el caso de la familia Muñoz, ¿no? Son ellos Calisto Muñoz, son ellos quienes, esta familia incluso sufre las represiones. Esa y muchas otras familias, ¿no? de esta junta, digamos, ¿no? Entonces aquí nos habla de una guerra civil, una división, porque ellos no veían, primero, situación de peligro. Segundo, no veían por qué crear una junta ante esta situación de emergencia cuando Fernando VII había invadido la península ibérica. Entonces, lo que ocurre pues es tal cosa. Primero, es una guerra civil que tiene lugar pues acá en lo que era el reino de Quito, y que posteriormente llegan las tropas pues enviadas por el virrey de Perú, o el virrey José de Abascal y Sousa. Pero como vuelvo y repito, se ha desconocido mucho esta faceta de confrontación de guerra civil, que importantes sectores de la población, sobre todo estratos populares, se oponen al proceso de 1809. Una vez que pasa la masacre de 1810, sí podríamos decir que existe una mayor participación popular en la segunda junta quiteña. Pero esto a raíz de los abusos que comete la tropa limeña en las calles de Quito, abusos que esta vez sí se enfrentan a la población del común, a la población corriente. Bueno, que eso, perdóname Julio que te interrumpa, también es bastante mito, y yo en mi libro Quito fue España lo ahondo, porque es una de las cosas que no se ha ahondado, ¿no? O sea, es verdad que es una masacre y no se puede justificar o explicar
totalmente lo que pasó ese 2 de agosto, pero como en todo el proceso que inicia con las juntas, primero hay una gran confusión general. En América y en Europa hay una confusión general porque nadie sabe bien qué está pasando. Entonces muchas cosas pasan y se suceden y los enfrentamientos se dan porque la gente estaba más o menos informada y creían una cosa u otra. Que algunos identificaron como que sí eran más radicales la junta y que al parecer creían otra cosa, de que solamente la representación, el gobierno de la regencia de este reino durante la invasión napoleónica es verdad, porque mucha gente ya se empieza a identificar como realista en la defensa del rey enfrentado a la junta. Y el 2 de agosto de 1810, a propósito que estamos cerca de la fecha también, lo que no se habla es que las tropas de quienes atacaban principalmente, las tropas de pardas y mulatas y zambas de Lima. Principalmente atacaron a las mansiones de la élite, que justamente eran la gente que estaba representada en la junta, ¿no? Saquearon. Los barrios populares no fueron tocados. Los barrios populares, hay un recuento después de que pasa en el cuartel, mal llamado Real de Lima, porque es el cuartel real de la Audiencia, a dónde se dirigen. Antiguo Seminario San Luis de las Jesús. Y es un saqueo general de las mansiones de la élite quiteña. O sea, eso es claro. O sea, por eso también hay que tener cuidado, porque cuando dice se atacó al pueblo de Quito, en el sentido más amplio de la palabra pueblo, porque la élite también forma parte del pueblo, digamos, ilustrado, pero no es así completamente cierto. Y una de las cosas interesantes que mencionaba Julio es el hecho de recordar que lo que se sucede después del 10 de agosto es esencialmente una guerra civil, ¿no? Pero lo más interesante quizás de esta guerra civil es que la ideología de ambos bandos finalmente es la misma. Sí, sí. Entonces, la Junta muy buena anotación. Suprema, ¿no es cierto?, se constituye como tal en defensa de los derechos del rey, ¿no? Porque tenía sospecha de que las autoridades en ese momento no estaban defendiendo los derechos del rey como se debía. El resto de las ciudades, Cuenca, Lima y demás, pensaban que esto era un grupo de gente que estaba tratando de pescar río revuelto y se enfrentan a la Junta en defensa de los derechos del rey, ¿no es cierto? Entonces, esta sangre que corre en las calles de Quito corre por una sola razón, que es por la defensa de los derechos del rey, ¿no? Ni una sola gota de sangre corre en ese momento en defensa ni de la libertad, considerada la libertad como afrancesada, ni del Ecuador, ni de la independencia de España, ni nada por el estilo. Y de hecho, tanto es así que el propio primer párrafo, no dice, nos declaramos haber cesado de sus funciones a los magistrados de estas colonias. Como sí dice, por ejemplo, los documentos de la independencia norteamericana. Claro. ¿No? El primer párrafo dice, declaramos cesados a los magistrados actuales de esta capital y sus provincias. Claro. ¿No? Nunca mejor dicho, lo que mencionaba Julio, esta es una guerra civil, sí, en la que se derrama sangre por el rey. Claro, y se cometen excesos desde el inicio. La Junta hace una serie de ambos bandos, pero la Junta comienza con las tropelías, porque la que inicia la acción, que después desemboca en las reacciones que estamos hablando, es la Junta del 10 de agosto. Como bien lo estábamos comentando hace un momento aquí con Aurelio también, de pronto la Junta de manifiesto político se transforma en rol de pagos, ¿no? Entonces, fulano de tal va a tener tal cargo y tal sueldo, el otro fulano no sé qué y va a tener el tratamiento tal, y el otro no sé cuánto y no sé cómo. ¿Cuál es la primera medida que toma la Junta el 10 de agosto? Perdonarse las deudas que mantenían ¿con quién? Con las cajas reales, con lo que hoy sería el fisco. Eso nos da un poco la pauta de los intereses que estaban moviéndose en ese momento en la gente que estaba liderando la Junta. Bueno, no todo es totalmente patriótico y totalmente, digamos, exento de un interés personal. Además es interesante mencionar este tema porque sí es fundamental ver que, por ejemplo, hasta hace unos años se olvidaron de la segunda junta y solo se recordaba la primera. Es cuando empiezan los festejos del 10 de agosto de 2009, relacionados al bicentenario, que empieza a recordarse el proceso subsecuente de la Junta de 1811. ¿Y esto por qué? Lo que pasa es que con la primera construcción de la historiografía, la del centenario, la del monumento que está en la Plaza Grande,
Resulta que en la segunda junta el presidente era el conde Ruiz de Castilla. Entonces era como que sonaba contradictorio y lógico que esta junta independentista, después del nuevo presidente, precisamente el que le habían votado en la junta anterior. Por eso es que dentro de los libros como ese que debe arder en piras enormes, que se llama Terruño, ese libraco solo se refiere al proceso de 1809, y después es como que ocurre un vacío desde 1810 hasta 1822, y aquí no ha pasado es nada. Esa es la historiografía que se enseñaba en los colegios, hasta que en el año 2009, como había que reivindicar algo más, porque obviamente no tiene, o sea, si se hace un estudio racional, el golpe del 10 de agosto de 1809 y la matanza del 2 de agosto de 1810, que después se han quedado 12 años calladitos aquí en la ciudad de Quito y no haya pasado nada, hasta que vino pues de los cielos San Simón Bolívar a rescatarnos a través de su arcángel Antonio José de Sucre. Entonces aquí no había pasado nada durante 12 años, entonces había que darle algo de relleno. Entonces ya sacaron lo de la Constitución quiteña, el Estado de Quito, con una reconstrucción sumamente sesgada y obviamente orientada hacia seguir defendiendo el fantasma o el mito de la independencia. Y uno de los vacíos justamente de ese periodo que dice David, que va de 1811 a 1822, hay cosas muy interesantes que se están omitiendo. Uno de ellos ya me he referido a la guerra civil, pero se omite también el proceso constitucional de Cádiz Gaditano 1812, que es un primer intento de implementar reformas liberales de la monarquía universal hispánica, ¿no? Que paradójicamente convoca esto es súper innovador, las primeras elecciones, digamos, en el mundo hispano, algo que siempre se dice que aquí las votaciones vienen ya en la época republicana. Falso. Las primeras elecciones donde votan indígenas, afrodescendientes justamente, es en 1812 para elegir representantes, diputados a las Cortes de Cádiz. ¿Y quiénes van a elegidos como miembros de estas votaciones? Miembros que participaron, como el doctor Miranda, por ejemplo, en la segunda junta quiteña. Entonces, ¿esto por qué fue posible? Por otra omisión histórica gravísima que se ha hecho. La figura de Toribio Montes, el gran, ha pasado la historia como el gran carnicero, ¿no? Como después de la batalla del Parencillo, el que fusiló a Rosa Zárate, fusiló a unas 2 o 3 personas, pero en realidad los fusilamientos que este señor comete son nada en comparación a todas las políticas de indulto y de conciliación que él tiene, justamente para crear conciliación y asegurar de nuevo la fidelidad del Reino de Quito a la monarquía hispánica, cosa que sí termina ocurriendo. Tanto es así que cuando termina su gestión en 1813, me parece, Toribio Montes Quito le propuso que salga con el título de Marqués de la Conciliación. Y Toribio Montes, como digo, pasa a la historia como un verdadero carnicero, cuando es todo lo contrario, es un hombre que hizo muchísimo por Quito. Tanto es así que él incluso fue a las causas del golpe del 10 de agosto de 1809, que básicamente era pues, la mala situación de los textiles, y sobre todo los desastres naturales en Quito, y también ¿no? en Quito, claro. Y la aspiración quiteña de ascender de pasar de audiencia a una capitanía general. Bueno, nadie hace mayores esfuerzos, trámites ante la monarquía hispánica como Toribio Montes para lograr estos trámites. Cosa que sí se logra finalmente en 1819. Claro. ¿Ya? O sea, los pedidos quiteños sí son atendidos. Obviamente toma su tiempo por la situación de convulsión en la que se halla pues, el mundo hispánico. Recordemos que para 1814 Fernando VII regresa nuevamente, impone una política represiva, en fin, pero lo que quiero subrayar es este desconocimiento de lo que ocurre entre 1811 a 1814 en lo que es la audiencia de Quito. Tanto fue así que simplemente muchas de las figuras que participaron en el golpe de 1809 terminan siendo indultados, realistas, como el procurador síndico Ramón Dueñas del Arco se enfurecía por la política conciliadora de Toribio Montes ante los golpistas. Claro. O sea, solamente hubo 2 destierros, el del obispo Pérez Caicedo, claro, obviamente Juan Díaz Montúfar, pero el resto fue conciliación. Entonces, ¿de qué represión se habla? ¿De qué sanguinariedad se habla? No es nada, yo te doy la palabra a Aurelio, pero decir, la Junta cuánta gente fusiló y persiguió y expropió y declaró la guerra, ¿no? La de 1809, claro. Sí, ahora después de que la de 1809, ahora voy a dar datos precisos del porcentaje de quiteños que estuvieron opuestos a la Junta. Sí, no, yo quería hacer más bien un paréntesis anecdótico en referencia a lo que nombraba Julio.
Número uno, un poco acerca que habla algo acerca de la ingratitud de los quiteños, ¿no? En el siglo XVII, nadie hizo más y nadie estuvo más comprometido con la causa quiteña que Antonio de Morga, Claro, ¿no? presidente de la audiencia. Y sin embargo, nadie quizás castigó más a la ciudad de Quito y nadie fue más represivo con la ciudad de Quito y contrario a los intereses de la ciudad de Quito que Mañosca, ¿no? El visitador Mañosca, ¿no? Sin embargo, recién me parece que hace un par de años hay en algún sitio perdido de la ciudad una calle que se llama Antonio de Morga, y sin embargo durante no sé cuántos años hemos tenido la calle Mañosca, ¿no es cierto? Que además este hombre, y tiene relación con el segundo tema anecdótico. Mañosca logra rescatar su carrera en la burocracia española y es nombrado, llega a ser arzobispo de México, ¿no? Y él, conflictivo como siempre, en México es parte de del gran movimiento en contra del virrey, y una de las cosas interesantes cuando hay esta rebelión en la Ciudad de México es que la turba enardecida, dirigida por algunas de las personas de familias prominentes de México, va y quema casualmente los registros de la Real Hacienda, ¿no? Y se queman con ellos los documentos de muchísimas de las deudas de la aristocracia mexicana. Qué curioso. Curioso, ¿no? Y también hay una tradición al respecto de esto, porque en la mal llamada Revolución de las Alcabalas ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Ocurre exactamente lo mismo. Hay el intento, y de hecho se logra quemar gran parte de los registros de la Real Hacienda, ¿no? Y muchas de las deudas de la Real Hacienda no llegan a cobrarse nunca, ¿no? Gracias a este tema. Me parecía que estas dos anécdotas de alguna manera no hablan muy bien del espíritu de los quiteños. De las intenciones, además, de los movimientos que también se han interpretado siempre mal en el sentido juntero y de rebelión, que no es exclusivo ni excepcional de Quito, ni mucho menos, y en la propia historia de Quito, cuando se nos ha dicho que la de las alcabalas y antes la de las alcabalas es la de 1592, ¿no es cierto? Sí. Y la de los estancos es la de 1768, me parece. Entonces, la de las alcabalas, ¿quién dirigió? Porque también se nos ha dicho que es falso por completo, que fue un movimiento propio independentista. Absolutamente falso, por 20.000 razones. Pero una de las razones que llamará la atención a mucha gente que no lo conoce es que los principales conductores de la revolución de las alcabalas eran peninsulares. No eran criollos, eran peninsulares. De hecho, son el mestizo y el criollo quiteño el que se levanta primero en 1546 en la batalla de Yaquito para defender al rey, la causa del rey, en contra de los que se habían levantado los gonzalistas en contra de esto. Y después, igual en la revolución de las alcabalas, es el pueblo mestizo y criollo el que se levanta en contra de esta revolución llevada a cabo principalmente por estos dirigentes que se omiten los nombres, porque siempre peninsulares, siempre se le habla de Moreno Bellido, que era un mestizo quiteño y demás, pero Moreno Bellido era como que un encargado de estos quienes estaban llevando adelante la revuelta de las alcabalas. Y que la revuelta de las alcabalas, como la de los estancos, y como las juntas, que eso es otra cosa que nunca se menciona porque es una especie de exclusividad, solo aquí los quiteños eran los únicos que reaccionaban, fue una revuelta generalizada en toda la monarquía española, porque son revueltas que afectaban a los intereses y que la reacción natural de todos los territorios, desde Nueva España hasta la península, pasando por toda Sudamérica, el virreinato del Perú y todos sus reinos que contenían, fue una reacción similar. Las alcabalas, todas las ciudades reaccionaron, desde Madrid hasta Quito y México, pasando por Buenos Aires, en contra de esta situación. No era una cuestión de exclusividad, eso es algo que hay que entender. La cultura política española respondía de la misma manera en todos los lugares donde habitaban o al menos similar. Y el contexto de las alcabalas, que nos estamos desviando un poco, pero solamente me parece importante que el contexto de las alcabalas está completamente relacionado con una nueva política fiscal. Claro. Finalmente, la corona de Castilla dice: o sea, Castilla no puede seguir manteniendo al ritmo que está manteniendo las guerras. Todos somos la sección un poco, todos tenemos que colaborar con ello. Todos somos la monarquía. Exacto, y entonces este impuesto en particular de las alcabalas se había prorrogado ya 3 veces con Quito, ¿no? Y a la final, todos los informes negativos de los consejeros del rey hacían pensar que se tenga que finalmente imponer el impuesto a las alcabalas.
en la ciudad de Quito, ¿no? Y como tú bien dices, Ponce, Castillejo, Niebla, todos estos son básicamente peninsulares, ¿no? Que también están bien interesados en que se quemen los registros de las deudas. Por supuesto, como en todas las revueltas. Yo quiero dar datos objetivos, y esto es importante. Porque, primero, a ver, la gente que se opone a la Junta, es otro mito generalizado, que la Junta tiene un apoyo casi total de la ciudad de Quito y de sus habitantes, que es falso. Gracias al trabajo investigativo de la cátedra de Kenneth Andren y a los estudios del historiador francés Georges Lomné, ahora podemos contar las cifras porcentuales de la composición de los realistas, o sea, de la gente que Ramón Núñez del Arco, eso se basa en el informe de Ramón Núñez del Arco de 1813, que él califica como realistas, o sea, como lo que estábamos, aunque como bien lo explicó Aurelio, ambos estaban luchando por la causa del rey, pero en el Ramón Núñez del Arco era más realista que el rey en este caso, y consideraba a los que eran realistas, más realistas que el rey, los verdaderos defensores de la causa del rey. Y él hace un estudio en base a estas cifras que da Ramón en su informe. Durante la primera etapa del proceso separatista, justamente entre 1809 y 1813. Y son interesantísimos los datos. Contrario a lo que sostiene la historiografía típica sobre este periodo, y como ya también se ha señalado anteriormente, la mayoría de los opositores, de los realistas a la Junta del 10 de agosto, eran quiteños y no de los pueblos, villas y ciudades aledañas. Más bien todo lo contrario, son estos minoría en relación a los primeros. Se verifica que la aplastante mayoría de realistas opuestos a la Junta del 10 de agosto y a todo el proceso de la Junta del 10 de agosto de 1810 y la Constitución de 1812, el 73% eran criollos quiteños y quitenses. A continuación, las cifras exactas de los porcentajes representados en estos bandos enfrentados. El 61% de los realistas eran criollos quiteños, 27% de los realistas eran españoles peninsulares, que esto desmonta otro mito, o sea que había una especie de mayoría española que nos tenía oprimidos de acá cuando nunca tuvimos un ejército, ni mucho menos mayoría española peninsular en Quito y en América en general. El 12% restante de realistas también eran criollos que provenían de varias ciudades del centro norte de la Sierra Quitense, incluyendo algunos cuencanos. Reitero, el total de los realistas criollos quitenses en el global de los realistas criollos y peninsulares desde el 73%. ¿Qué quiere decir eso? Que es la mayoría, bastante mayoría, estuvo opuesto a lo que pasó entre 1809 y 1812, y apenas un 27% es gente que participa. Ni estamos diciendo un 27% porque esas cifras no las saqué para este momento, es mucho menor, será quizá la mitad de eso, porque hay un porcentaje que es indiferente, que no reacciona ni a favor ni en contra, y otro porcentaje que está a favor, y es resueltamente minoritario, que eso me faltó hacer, es un trabajo que ahora me doy cuenta que tengo que hacer el porcentaje exacto que apoya a la Junta, pero que no supera el 20% de ninguna manera. Eso nos da una visión clara de cómo se ha manipulado este discurso para pretender que ha sido un movimiento de los quiteños de forma mayoritaria para Quito, no es así. O sea, esto habla mayormente de varios problemas estructurales que van a marcar posteriormente la historia de lo que se le da a la República del Ecuador y creo de varios países iberoamericanos. Una de ellas es la poca representatividad de estas juntas elitistas por parte de los sectores llamados subalternos o populares. No se sienten finalmente representados estos sectores populares por estas élites, primera cosa. Segunda cosa, importantísima, las élites divididas entre sí. Poco se conoce a sí mismo que, sobre todo en la segunda junta quiteña, los montufaristas y los anti-orelllanistas se dividen entre ellos por una visión no solo política, sino por egos familiares, por rivalidades político-económicas. Montúfar quería ser una especie de pequeño monarca, en tanto que Orellana tenía unas visiones un poquito más republicanas, pero finalmente eran pugnas de poder. Yo pregunto, ¿acaso no vemos eso al día de hoy hasta en la política contemporánea? ¿Cuántas divisiones entre las élites políticas no existen en las élites económicas? Entonces, pasa aquello. Y la imposición de esas élites de hacer querer que sus intereses son los de todo el mundo. Y otra cosa que me olvidaba, sus intereses, identificar sus intereses particulares con los intereses de toda la ciudad, de todo el reino y de todo el país. El hecho de usar el fisco, en este caso la Junta, el Estado, para su beneficio propio, porque es lo primero que hace, como dice Francisco, en la Junta de 1809, perdonarse las deudas. ¿No es acaso la AGD esto? ¿No es acaso similar a lo que hemos visto con muchísimos otros procesos históricos? La ley de emergencia económica, claro, 4.000 millones de dólares. Podemos poner muchos ejemplos de la política contemporánea en la cual el fisco se ve afectado justamente con donaciones tributarias por presiones de estas élites. Solo este dato, Julio. Agustín Febres Cordero presionando para
para que no se le cobre impuestos. Este dato es importante porque aquí dicen las placas y eso me parece que sí es así, no recuerdo bien ahora el dato, que aquí se reunió un cabildo abierto convocado por el Marqués de Cervalegre para refrendar lo que se hizo el 10 de agosto, que eso habría que revisar si es así, porque primero el Marqués no podía convocar cabildo abierto, porque en ese momento él no era alcalde, ninguno no tenía, o sea, él había sido en su momento alcalde, regidor, no sé, pero el que convocaba era el cabildo, y el cabildo lo convocó. Lo que sí a ciencia cierta, tengo el dato muy claro, es que el 16 de septiembre de 1809, o sea, un mes después de esta fecha, el Cabildo de Quito convoca un cabildo abierto, que el cabildo abierto, ¿qué es el cabildo abierto? O sea, se llama a todos los habitantes de la ciudad, o sea, todos los vecinos de la ciudad, perdón, o sea, es la mayor representación posible que había en ese momento de Quito, rechaza formal y oficialmente la conformación de la Junta del 10 de agosto, y eso es un hecho documentado, están en las actas del cabildo. Es que a mí me parece que este descontento que mencionaba Julio está en el propio texto, ¿no? Fijémonos que el texto de la declaración dice, en su virtud, los del barrio del centro o catedral elegimos y nombramos por representante a fulano, sultano, mengano. Los del barrio de San Sebastián elegimos, etc. No es los representantes del barrio tal que ya están aquí. En este momento estamos eligiendo que tú eres representante de este barrio, tú eres representante de este barrio, tú eres representante de este barrio. Me parece que es importante, número uno, porque evidentemente es un documento completamente corporativista, que me imagino que les va a dar algún tipo de shock a la gente cuando se les dice que este es un documento obviamente corporativista. Pero sí creo que ahí mismo consta, ¿no?, el hecho de que estos representantes de los barrios fueron representantes ese rato. Ese momento no eran ya los representantes de los barrios que venían acá. El texto sería diferente. Diría los representantes de tal barrio, ¿no?, o los representantes del cabildo de tal barrio o de tal estamento, claro, son los que nombran. No, en ese momento se les está nombrando a estas personas. Nombramiento ad hoc, a dedo y a la carta, ¿no? Pero y también este es el tema de por qué hay que sacar a los Moreno de Bellido y hay que olvidarnos de ciertos personajes, pues porque propiamente, si vamos a ver quién es el primer prócer de la independencia, son los odiados Pizarro. Los malvados conquistadores que mataron a los indios son los próceres de nuestra independencia, y entonces ahí se cae el discurso de los 500 años de depresión y de sumisión que tanto daño le ha hecho a nuestras sociedades, a esa esquizofrenia histórica. Y eso es una cosa que hay que notar, ¿no? ¿Quién es Juan Pío Montúfar? O sea, que se le ha declarado a él, ¿por qué no se declaró nunca eso en vida? El primer presidente de la América Libre, como lo dijo Neftali Zúñiga, el prócer por excelencia y la independencia y demás. ¿Quién es? Hijo de... Primero es noble. Segundo es hijo de un presidente de la audiencia, ¿no? O sea, no es hijo de cualquier vecino. No es adinerado. Noble, rico, con mucha influencia. Su familia, en el momento de la crisis napoleónica, antes y durante mucho tiempo, el primer antepasado que llega con poder a América es un Fraso, justamente. Es un ministro, es un oidor de la audiencia de Quito. O sea, su familia siempre estuvo vinculada al poder, tanto de los peninsulares y los europeos, porque Fraso no era peninsular, era de Cerdeña, me parece. Como los Larrea, como su familia materna y madre, estuvieron vinculados al poder político siempre. Entonces, otro mito que se hace permanentemente en torno al 10 de agosto es que esta gente estaba reclamando porque no tenía acceso al poder político, cosa que no es cierto. El mismo Montúfar en su vida había sido alcalde, regidor, sus hermanos iguales, o el jefe de las milicias de Quito, en fin. O sea, la justificación de que ellos no tenían acceso al poder político y militar es completamente falso, porque la gente que mayor, además del poder económico y social que tenían, también tenía poder político. Influencia en el clero, en las poder político, poder militar y una influencia notable, eran la élite, la superélite de Quito. Entonces, otro mito importante que hay que botar al piso, es decir, que esta gente pobrecita estaba oprimida y abusada y no sabía qué hacer y por eso se levantó. Todo lo contrario, así más bien. Muchos de los abusos que cometió Montúfar fue lo que llevó a que las poblaciones cañar y realistas de sus haciendas en el Valle de los Chillos, en lo que ahora es Chillo compañía, se le levantaran en su contra, aprovechando las turbulencias de la guerra civil que ocasionaron la Junta del 10 de agosto. Valiéndose de esto, se levantan los indios que se sentían abusados por el Marqués de Cervalegre y proclamando a la fidelidad a Fernando VII en contra de él. Entonces, este discurso de la víctima, de la precarización, del olvido, de la opresión y sobre todo de esta gente, no entra en ninguna forma aquí.
Lo que además siempre trató de evitar la monarquía, ¿no? O sea, Montúfar es lo que la monarquía hispánica, ¿no?, siempre trató de evitar. Todas las instituciones que se establecieron en las Américas fueron precisamente para evitar este tipo de personajes. Una persona con acceso al poder político, con acceso al poder económico, que sin la cortapisa de las autoridades reales vaya a cometer los abusos que finalmente cometieron, ¿no? Entonces Montúfar de alguna manera es el prototipo de lo que la monarquía española quiso evitar, sí. Pero al mismo tiempo Montúfar no tuvo, porque es un hombre de su época, no evitaba de ninguna manera el adscribirse a los principios filosóficos y políticos, claro, que le habían formado, ¿no? Entonces él sigue siendo un hombre de la monarquía española, un hombre que obviamente no se atreve a retar la soberanía del rey, ¿no? Finalmente, hasta anecdótico y curioso que la baronía, o sea, el mayorazgo de los Montúfar pasa a la península ibérica, pasa nuevamente a la España peninsular, que su hijo mayor, el realista, pelea en las guerras napoleónicas a favor obviamente de la monarquía, se queda allá. No, su hijo mayor, Carlos no es el mayor, creo que es Joaquín, se me va a dar el nombre, el que tenía el derecho a heredar el título y que efectivamente hereda el título, y por eso el título pasa allá. Y lo más curioso es que el hijo de él, su nieto, o sea, el nieto del marqués de Juan Pío, que el nombre es mucho más largo, no me acuerdo, que también se llamaba Juan Pío como su abuelo, es el primer representante diplomático de España en la República del Ecuador. Eso es más que muy curioso. Y para ir terminando, porque este tema es un tema que en realidad ameritaría muchas tertulias y muchas charlas y seguiremos desmenuzando, pero que no queríamos dejar pasar desapercibida la fecha de un año más del 10 de agosto y en el medio de este gran periodo de los bicentenarios que comienza en 1809 y se acabará en el 2030 propiamente, o 2035 si se quiere, cuando formalmente se funda la República. La del Ecuador, porque en 1819 se forma la de Colombia con la constituyente de Cúcuta, que por suerte ha pasado desapercibida, en fin, y 1822 la independencia definitiva de Quito con la batalla de Pichinche, etc. Ahora, a mí en lo personal y mis investigaciones, sí me queda la duda, y yo lo he expresado en mi libro, en mi obra relacionada a la independencia, Quito fue España, historia del realismo criollo, hasta qué punto en verdad no había otros intereses y no había un interés, quizás no de los mismos autores, pero sí de la corona inglesa, de buscar estas revoluciones y estas subversiones para hacer lo que finalmente hicieron, ¿no? Ocasionar la explosión y la desaparición de la monarquía española en América, de la monarquía universal hispánica. Y quiero leer un documento que lo firma Juan Pío Montúfar, el presidente de la Junta Emancipadora, entre comillas, emancipadora del 10 de agosto, que el destinatario es el capitán de cualquier buque inglés. Esto dice el documento. Y manda este documento a Atacames, Esmeraldas, porque era el único puerto abierto que la Junta tenía acceso. A Guayaquil no tenía acceso, a Esmeraldas sí lo tenía. Y el documento es textual, lo que voy a leer. Señor capitán, reitero, dirigido al capitán de cualquier buque inglés. Enemigos eternos del infame devastador de la Europa, Bonaparte, hemos resuelto resistir hasta la muerte su tiranía como lo ha hecho la gloriosa e incomparable nación inglesa. En su virtud, el pueblo de este reino ha separado del mando de él a los españoles que lo regían, sospechados de secuaces declarados de aquel monstruo. Y es interesante porque aquí declara todo lo que hemos hablado, ¿no? O sea, es un movimiento a favor del rey, en contra de los afrancesados, pero recurren aquí en Inglaterra. El pueblo de este reino ha separado del mando, del pueblo de este reino, no de esta colonia, ha separado del mando de él a los españoles que lo regían, sospechados de secuaces declarados de aquel monstruo, y ha creado una Junta Suprema Gubernativa, según consta del documento adjunto. O sea, le mandan una copia del documento de la Junta. Por tanto, yo como su presidente y a nombre de la misma, pido a usted armas y municiones de guerra que necesitamos, principalmente fusiles y sables. Sírvase usted de traerlos a cualquiera de los puertos de Atacames o Tola, pues serán satisfechos de pronto a los precios corrientes. Apetece íntimamente esta Suprema Junta la más estrecha unión y alianza con su inmortal nación, la inglesa, y la tranquilidad de nuestro comercio con ella. Y voy a dar un dato importante sobre eso. Sírvase usted proporcionarnos de estas ventajas poniendo nuestra intención y deseo en noticia de los comandantes
de sus islas del sur, a quienes suplicamos se dignen pasar la misma al gabinete de St. James y al augusto monarca de los mares, al rey de Inglaterra, al rey del Reino Unido, de Gran Bretaña. Dios guarde usted muchos años. Quito, a 14 de septiembre de 1809, firma Selva Alegre. Ese documento da mucho que pensar y hay otro que lo voy a buscar en mi libro En Quito fue España antes de despedirme para que comentemos al respecto. Pero algo que llama la atención, que pasa en algunas juntas en América del Sur, es esta recurrencia, recurrir a los ingleses, como pasa en Buenos Aires en la Junta del 25 de mayo de 1810, que es verdad que el lenguaje, por supuesto, nunca va a expresar una independencia, ni mucho menos, porque también es una junta como la quiteña. Pero ¿qué pasaba el 24 de mayo de 1810? El día anterior a la Junta del Buenos Aires del 25 de mayo de 1810. Que el tratado que permitía, que había firmado el virrey, autorizado por la monarquía, para el libre comercio entre Inglaterra y el virreinato del Río de la Plata, terminaba el 24 de mayo de 1810. El 25 de mayo se proclama la Junta de Buenos Aires y la primera medida que hace es volver a permitir el comercio con Inglaterra. Justamente en este contexto hay un personaje que de hecho pues tiene estrecha relación con Pío Montúfar, Robert Bennett Stevenson, que es testigo de hecho presencial de los acontecimientos de 1809 y 1810. ¿Y quién era Bennett Stevenson? O sea, es curioso porque es el prototipo del típico inglés: conspirador, viajero, aventurero, observador, espía, comerciante y pseudodiplomático. Bennett Stevenson estuvo anteriormente en Chile, estuvo en Perú, y el hombre venía digamos, con varios intereses acá, pues en América, pero él es nombrado pues como gobernador o una persona que debía procurar una histórica misión de la Junta Quiteña, que era la conexión hacia el corredor del Chocó y el canal de Panamá vía Esmeraldas. Entonces, como acaba de recordar también que geográficamente Quito, digamos, tenía mucha más cercanía en relación desde el sur con Riobamba hasta el norte como Payán, era un solo eje y buscaba una conexión económica y comercial con el Pacífico, con el canal de Panamá, como digo, vía el Chocó. Entonces ambicionó siempre un puerto en Esmeraldas. Pero ¿a quién recurren para conseguir justamente estos oficios? Pues a un inglés, Bennett Stevenson, como estoy diciendo, y claro, era claramente un enemigo pues de la corona hispánica como tal, ¿no? Los ingleses siempre fueron el rival acérrimo de la monarquía hispánica. Entonces esto dice mucho de ciertas intrigas geopolíticas que creo yo que se van a ir acentuando mucho más si nos ponemos a examinar ya los procesos de 1820 en adelante. Ahí creo que se manifiesta con más fuerza la sagacidad ya de la diplomacia de Lord Castlegat británico y al mismo tiempo de la masonería. En esta época aún es prematuro, creo yo, el propio Ahmed en su obra cita que no es correcto hablar de logias masónicas, sino de sociedades secretas, cosa que no es lo mismo. Se ha dicho que espejos, se ha dicho, bueno, pertenecían a sociedades, sí, sociedades intelectuales, científicas, con las cuales también tenía relación, dicho sea de paso, otros miembros de la Junta de 1809, Morales, Quiroga, que además no eran quiteños, ojo, eran alto peruanos. Entonces, no, Morales era de Medellín. Medellín, bueno, pero en ningún caso, Medellín, perdón, pero en ningún caso eran quiteños. Quiroga era alto peruano. Pero eso nos habla entonces de que habían intelectuales de otras regiones de América. Como era natural. El propio Pío Montúfar era payanés. Entonces no era... O sea, de origen payanes, no de atrás. Claro, pero no era una junta totalmente quiteña. Lo que uno habla que en la monarquía hispánica había un flujo y una relación constante entre sus hijos. Melchor de Talamantes, pero no digamos prócer, pero miembro de la junta intenta formarse en el Cabildo Metropolitano de México en 1808, era un dominico peruano. Entonces, esto rompe esta idea nacionalista, esta idea de fijación, ¿no? de que ya estamos pensando estados nacionales de 1808. No, ese es otro documento que está en mi libro y lo pueden buscar, pero me parece que es importantísimo. En la demostración legal y política que hace el Cabildo de Quito a los cabildos de Popayán y Pasto sobre los procedimientos de la Corte de Quito, es decir, curioso que sea la Corte de Quito, eso confirma este tema juntista del pactista de la monarquía. En Quito, a 19 de septiembre de 1809, se declara abiertamente que, la cita es textual, nuevamente Inglaterra, tememos finalmente que suplanten las órdenes de la Junta Suprema, Central y Gubernativa del Reino y se mande lo que dice Bonaparte. Ya tenemos un ejemplo de esto en la notoria orden que cierran los puertos de América a los ingleses y se prohíbe el comercio con ellos. Ya tenemos un ejemplo de esto en la notoria orden que se cierran los puertos de América a los ingleses y se prohíbe el comercio con ellos. ¿Qué significa esto sino que la Junta oprimida sirve ya a las intenciones del tirano cuando
Moore la entregó a Madrid y pretendió sembrar la desconfianza con los ingleses entre nosotros, aconsejando arrojarlos de Cádiz. No fue un visible sindicado que la misma junta retirada a Sevilla se lo echa en cara como un delito constante de traición. Pues, ¿qué otra cosa ordena ahora la central y ejecutan los jefes que repeler al aliado, al generoso inglés? Tratarlo como enemigo y cerrarle las puertas según los designios de Bonaparte. No hay que negarlo. Este es un hecho que tiene toda la comprobación que pueda apetecerse. He aquí la verdadera intención del 10 de agosto de 1809, permitir a toda costa el comercio inglés. Les voy a pedir que cerremos la tertulia con una frase que describa al movimiento del 10 de agosto de 1809. Para mí el proceso del 10 de agosto de 1809, ni grito ni de independencia, sino un engranaje más en un proyecto geopolítico ajeno que tuvo como resultado la independencia de estas regiones de la monarquía hispánica. Julio. Golpe de Estado liderado por una élite, ningún grito de independencia, como digo, un proceso de búsqueda de autonomía política en el marco de la defensa de la monarquía hispánica ante una situación de crisis como fue la invasión napoleónica. Yo querría cerrar la tertulia solamente recordando que en agosto de 1809, en las calles de Quito, entre partidarios y opositores a la Junta, había un solo grito, y ese grito era de ¡Viva el Rey! Gracias.